que se hace en conjunto, insieme a la Junta de Historia de la provincia, estando aquí presente el señor presidente, el doctor Dardo Ramírez Braschi, y la società Dante Alighieri en su comitato de corrientes con el presidente Giancarlo Perversi. En esta oportunidad vamos a escuchar una presentación del coronel Miguel Recupero y del doctor Enrique De Niri sobre la temática de la presencia italiana en la guerra de la Triple Alianza. Los invitamos a disfrutar en esta oportunidad. La transmisión se hace por YouTube, se va a cargar también un video luego para que puedan seguir disfrutando de este contenido. Voy a invitar al señor presidente Giancarlo Perversi para que le dirija unas palabras. Pocas, no como de costumbre, pocas palabras. Gracias a los que se han decidido en venir. Sé que no ha sido fácil en una circunstancia como la que estamos viviendo. Es un poquito la vuelta, un intento de vuelta a una pseudo normalidad, pero no queremos dejar de estimular, cumpliendo con todos los requerimientos, con todas las necesidades que ustedes bien pueden ver. No queremos nunca dejar de intentar, cuando la ley lo permita, de poder vernos de persona e intentar restaurar una costumbre que claramente se perdió un poquito, o se algunos temores se instalaron, ¿no?, en nuestra sociedad. Voy a presentar un momento rápidamente el doctor Recupero, que es nuestro socio, nuestro dirigente. Nosotros como Sociedad Dante Alighieri hemos firmado un convenio de colaboración, un acuerdo de colaboración cultural con la Junta Histórica Provincial, representada por, en este caso, por el doctor Ramírez Braschi, con el cual firmamos en calidad de presidente el convenio, y lo estamos estrenando operativamente en esta circunstancia. Se trata de un evento, el recuerdo de un evento importante en la historia de Corrientes y de Latinoamérica. Nos parece justo recordar que se entiende el italiano cuáles somos, la participación que, como siempre, la componente italiana de la sociedad argentina dio a su definitiva formación, a su definitivo despliegue. Si yo tuviera en la mano un vaso de agua y le mostrara el vaso de agua, le preguntaría: ¿qué tiene, doctor Braschi, qué tiene este vaso? ¿Qué contiene según usted? Medio vaso de agua. Medio vaso de agua, perfecto. Nadie te debe. Sí, es verdad, corresponde absolutamente a verdad. Pero también es verdad que este vaso contiene las dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Juntos, estos dos elementos forman el agua. Este vaso representa simbólicamente en este momento a Argentina. Argentina se presenta al mundo y a su misma sociedad como un único, como un sujeto político, jurídico, social, cultural. Pero tal como este agua es agua en sí, pero está formada innegablemente, indudablemente por hidrógeno y oxígeno, también nosotros queremos destacar la presencia de hidrógeno y oxígeno en la que es la sociedad italiana. Nuestras actividades tratan de esto, de valorar las componentes que han dado vida a la más amplia sociedad argentina. De esto se trata, y con esto termino para no aburrirlos. Gracias por intervenir y gracias a todos aquellos que están participando con el grupo. Casi olvidaba, y le pido disculpas, teníamos el placer de ofrecer a los intervinientes en forma presencial, en forma virtual, el saludo de Marcello Castello, un amigo, un dirigente importantísimo de la colectividad italiana, no solo rosarina, no solo santafesina, sino argentina en general, que nos envió un saludo, siendo él, entre las otras cosas, vicepresidente mundial de la Asociación Abruzzesa, y creo
no equivocarme que una de las figuras importantes que los amigos de Niri y Recupero hablarán en esta noche es el general Olivieri a Procese. El amigo Castello nos quiso enviar el saludo a la Junta Histórica, a la sociedad de Olivieri y a toda la sociedad corintia. Un problema técnico nos impidió transmitir el mensaje grabado. Lo transmito verbalmente, pido disculpas a él, les pido disculpas a ustedes para hacer la parte del que no soy. Muchas gracias por venir y espero que vamos siempre creciendo y retomando la costumbre de vernos juntos. Muchas gracias. Vamos a invitar a quienes van a exponer, doctor. A todos, es un gusto y un honor para mí poder participar de esta charla en conjunto con mi amigo y camarada, el doctor Niri, y vamos a tratar de ilustrarlos en relación a los italianos en la guerra del Paraguay. Pero previo a entrar de lleno en ese tema, a mí me gustaría, yo voy a referirme específicamente a la parte de las legiones militares italianas que participan, con culminación de mi exposición, participan en la guerra del Paraguay o guerra de la Triple Alianza, integrando el contingente del Ejército Nacional, ¿no? Y aquel ejército aliado, el Ejército Nacional, ¿no? en esa guerra contra el Paraguay. Previo a eso, yo quisiera situarlos en esta problemática con una serie de frases, una de carácter general respecto a la inmigración y otra de carácter puntual respecto a los militares de origen italiano que tuvieron participación, y vamos a ver no simplemente en la guerra por el Paraguay, sino en contiendas civiles que sufrió el país en su proceso de organización. Borges llegó a afirmar que el argentino es un italiano que habla español. Y el filósofo español Julián María hacía referencia a las influencias de las ideas de Giuseppe Mazzini. Vamos a ver que Giuseppe Mazzini es un personaje muy importante en todas aquellas ideas que trajeron estos italianos acá al Río de la Plata, ideas de libertad, de luchar contra la opresión, contra la tiranía, etc. Y que Argentina podía ser la única república ítalo-española del planeta. Y ya refiriéndonos específicamente a lo militar, quise hacer referencia a una circunstancia puntual de un personaje que fue el único militar italiano que llegó a la jerarquía de general, o que se le otorgó en el Ejército Nacional la jerarquía de general, luego de una dilatada campaña que durante la guerra del Paraguay él era muy jovencito, era subteniente, y bueno, después de pasada la guerra, un tiempo después, cuando él ya era general, tiene una conversación o una discrepancia con el general Capdevila, que acá la dejé reflejada yo. El general Capdevila lo increpa diciendo: usted opina así porque por sus venas corre sangre de italiano. Y Cherry le contesta: bien sabe usted, mi general, que por mis venas corre sangre de argentino, que mi sangre de italiano la derramé íntegra en los campos de batalla, peleando por este país que es el mío, cuando usted era muy niño aún. Finalmente Capdevila, emocionado, le tendió
dio ambos manos, expresándole: sí, mi general, sabemos que en materia de méritos y sacrificios yo soy más extranjero que usted. Creo que eso queda, si fue realmente así, ese diálogo queda plasmado la impronta de esa sangre de italiano que se vertió en los campos de batallas acá en la guerra del Paraguay y en algunas otras guerras civiles. Antes de ir de lleno a la guerra del Paraguay, a mí me gustaría explicar rápidamente cómo aparecen estas legiones militares en esta zona, en esta parte del mundo, en el Río de la Plata. Y para eso tenemos que remontarnos un poquito a los antecedentes que se vivían en Europa, ¿cierto? Fíjense, esa era Italia en el año 1843, las divisiones que había. En el norte estaba el reino de la Lombardía, que era el reino de Cerdeña, bueno, etc. Era una monarquía parlamentaria, el reino piemontés. En el centro estaba todo lo que eran los estados pontificios y en el sur el reino de las dos Sicilias y otras cuestiones. Estaba bastante compartimentado. Europa vivía una época de ebullición. Ya Napoleón había dejado el tablero de la política, ¿no? Napoleón estaba preso, etc. En Francia habían vuelto las monarquías, habían muerto los reyes, ¿no? El sistema monárquico. Había imperios de gran importancia como el imperio austríaco. Empezaban a aparecer problemas sociales y algunos pueblos que buscaban su identidad. O sea, se dice que es el periodo de las nacionalidades. En ese devenir, rápidamente voy a explicar esta partecita, se producen varias revoluciones de 1848, 1858, etc. Y en esas revoluciones, por supuesto, estaba involucrada la península itálica. Y ahí tienen participación toda esta gente que después va a empezar a emigrar por cuestiones políticas. Porque esta es de las inmigraciones políticas que vienen acá al Río de la Plata. No son las inmigraciones masivas que sucedieron a fines del siglo XIX o durante el siglo XX, sino que son inmigraciones más puntuales. Aquellos que peleaban en esas revoluciones, entre ellos Garibaldi, después de fracasado varios intentos por la unificación de Italia y por la República de Roma, que quiso en algún momento también imponer, terminan siendo perseguidos, porque evidentemente si los tomaban prisioneros y terminaban quizá en la horca, muertos, y terminan por estas costas. Vamos a ir rápidamente. Bueno, estos son los artífices de la unificación de Italia, ¿cierto? Mazzini, Gioberti, que son las cabezas pensantes, y después el rey Víctor Manuel de Saboya y su primer ministro Cavour. ¿Y quién materializa de alguna manera desde el punto de vista militar todo esto? Es Giuseppe Garibaldi. Esto sucede después de su paso de Garibaldi por acá y regresado a Europa. Garibaldi, cuando llega acá, tiene una participación en Río Grande, en el sur de Brasil, en problemas de la parte sur de Brasil, ¿no? Problemas civiles. Y después lo primero y creo que ahí empieza la génesis de las legiones, organiza una legión militar en Montevideo. Montevideo en esa época, estamos hablando de la década de 1840-1850, estaba sitiada por las tropas del general Oribe, que estaba apoyado por Rosas en el
país, el gobierno de Buenos Aires era ejercido por Rosas, y Montevideo estuvo sitiada durante muchos años. En ese sitio los italianos tienen una gran actuación. Fíjense que Montevideo tenía alrededor de 31.000 habitantes, de los cuales 4.000 eran italianos. Y había 2.000 argentinos nada más. Los extranjeros, la mayor cantidad de extranjeros eran italianos. Ahí Garibaldi organiza una legión militar italiana, que tiene una actuación en el sitio de Montevideo hasta que el sitio cae, hasta que cae las tropas sitiadoras después de la caída de Rosas. Muchos de esos hombres cruzaron al Río de la Plata y integraron, previo a la caída de Rosas, integraron y conformaron una legión militar en el ejército grande del general Urquiza, a órdenes del oriental el general Díaz, y lucharon en Caseros. Las tropas estaban a órdenes de otro personaje muy interesante en la historia de la milicia argentina, el teniente coronel Susini. Vamos acá empiezo a poner, estas placas son simplemente para que vean las caras de gente que estoy mencionando, ¿no? Ya va a salir el teniente coronel Susini, el teniente coronel Susini que estaba a cargo de la legión. Después va a quedar, como era un marino, va a quedar a cargo de la flota Susini, de la flota de la Confederación, y va a quedar a órdenes del mayor Abella. Bueno, terminado, voy relatándolo rápidamente para ir a la médula y porque no quiero excederme del tiempo que me corresponde. Terminado esto del gobierno de Rosas, mucha de esa gente queda en Buenos Aires, de todos esos personajes que tenían muchos de ellos formación militar adecuada. Y en Buenos Aires se ponen a servicio del Estado de Buenos Aires. Ya estamos en la época en donde estaba separado Buenos Aires de la Confederación, existía el Estado de Buenos Aires ya. El Estado de Buenos Aires tiene una serie de problemas en un momento determinado, es sitiado por la Confederación, las tropas del general Hilario Lagos lo sitian, y las legiones, ahí se conforman de vuelta este tipo de legiones. Entre esos efectivos que habían cruzado y habían combatido en Casero, estaba el capitán Silvino Olivieri, que va a ser un personaje muy pintoresco y realmente atractivo de su vida, ¿no? Aunque trágica. Este capitán va a quedar en Buenos Aires, había venido con Garibaldi, Olivieri, va a quedar en Buenos Aires y va a organizar con residentes de La Boca, ligures, piemonteses, saboyanos, va a organizar una legión, puesto que durante el sitio de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, en ese momento no existía Mitre, que siempre tuvo una muy buena relación, el que después va a ser presidente de la nación, el general Mitre, una muy buena relación con todos estos italianos, puesto que comulgaban ideas similares, liberales masónicos, con ideas de humanismo, de luchar contra las tiranías opresoras, etc. Van a organizarse las distintas comunidades o colectividades, los suizos, los alemanes, etc. Y se organizan también los italianos. A órdenes de esa legión, de la legión que después se denomina la Legión Valiente,
está Olivieri. Mitre, el gobierno de Buenos Aires, Mitre era ministro de Radio Marina, en el gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires le pide a toda esta gente, a las colectividades que estaban organizadas por nacionalidad, que hagan el trabajo de policía, o sea, el trabajo interno de policía, puesto que las tropas del ejército del Estado de Buenos Aires estaban luchando contra el sitio que se les imponía. La Legión Italiana pidió ir a combatir, pidió colaborar en ese sitio, y tiene una actuación destacadísima. Tiene Olivieri y su gente tiene una actuación destacada en el combate de Plaza Lorea, ahí en la ciudad de Buenos Aires, en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, y después en otro combate rápidamente, voy diciendo, en el combate del cementerio inglés. Y ahí muere el primer italiano, el teniente Erba, muere en esos pequeños combates que se desarrollaban en la ciudad. Es autorizado a ser enterrado en el cementerio de la Recoleta con todos los honores militares, etc. Ahí la Legión adquiere bandera, adquiere un prestigio importante. Rápidamente seguimos, después de esto, Olivieri se vuelve a Italia, porque toda esta gente venía acá, pero tenía la intención de organizarse, y en el momento de estar organizado, volver a Italia para continuar con la lucha que habían empezado y en esos fracasos que habían tenido en las distintas revueltas que había habido en la península. Tenía esa intención. Bueno, Olivieri vuelve a fracasar allá, es tomado prisionero por el gobierno de los Estados Pontificios y es condenado a muerte. Y el gobierno argentino, el gobierno del Estado de Buenos Aires, a través de su cónsul, que era Mariano Balcarce, hace las gestiones para que Olivieri no sea ejecutado, con la promesa de que se le permitiera volver a la Argentina, o volver al Río de la Plata, y no volver nunca más a Italia. Bueno, el gobierno del Estado de Buenos Aires consigue eso, y Olivieri vuelve. Cuando vuelve Olivieri, Mitre le encarga una cuestión que es una cosa muy novedosa para el momento, y en la cual coincidían el Estado de Buenos Aires y la Confederación. Era armar legiones, que además de legiones para mandar a la frontera, a fin de contener el avance de los vínculos. En esas legiones, ahí es cuando se forma esta famosa Legión Agrícola Militar. Ya no era una legión exclusivamente militar, era una legión con gente que tenía conocimientos de agricultura, de oficio, etcétera, etcétera. Eso lo conforma el coronel Olivieri, y tiene de segundo al mayor Clerici, que ya va a aparecer también por ahí, y a este señor, el capitán Felipe Carotti, que también tiene una actuación destacada en Bahía Blanca. Esta legión va a partir con rumbo a Bahía Blanca. Son aproximadamente, la legión militar llegó a tener la legión militar agrícola 600 y pico de hombres, pero en un primer escalón van 350 y llegan a Bahía Blanca. Bahía Blanca era un caserío muy pequeño, no llegaban ni a 1000 habitantes. Tienen un percance muy lindo, toda esta historia. Tienen un percance que se hunde un barco y con todo el material ahí en el puerto de Bahía Blanca, herramientas, etc. Bueno, en resumida cuenta, es una experiencia interesante. La Legión le da un gran impulso a la ciudad de Bahía Blanca, o a la localidad esa de Bahía Blanca, le da un gran impulso durante su permanencia. Y después tenía la orden de fundar pueblos un poquito más alejados de la ciudad de Bahía Blanca, o la localidad de Bahía Blanca, y llegan a fundar lo que se denominan, o lo que denominaron Nueva Roma. Nueva Roma actualmente existe, son 4 o 5, es una localidad muy chiquita.
fracasan en eso por distintas circunstancias que sería muy largo de explicar. Y el coronel Olivieri tiene un trágico final. Dicen algunos que fue porque era una persona muy estricta, tiene un amotinamiento y lo asesina. Otras versiones hablan de que había rencilla entre las distintas facciones de la Legión, entre los del sur y los del norte, etcétera, etcétera, respecto del regreso a Italia y cuestiones así, y que por eso termina muerto Olivieri. Bueno, queda a cargo de la Legión. Previamente a esto había muerto el segundo jefe, que era el mayor Clerici, de muerte natural. Así que tiene una serie de desgracias. La Legión se termina disolviendo, la Legión Agrícola Militar se termina disolviendo y pasa a ser una legión militar, dependiente del ejército, de la división, creo que en ese lugar estaba la división que tenía la responsabilidad militar, era la del general Paunero. Bueno, finalmente esta legión militar tiene una actuación destacadísima en la defensa de Bahía Blanca contra los malones indios, contra las tropas de Calfucurá, y ahí se destacan. Cuando se va a Olivieri, lo matan a Olivieri, queda el teniente coronel Susini. Susini es ascendido a coronel en esa circunstancia y en esa lucha contra el indio, y queda, cuando se va Susini para otra actividad que le encomienda el Estado de Buenos Aires, queda a cargo del teniente del que finalmente va a ser el coronel Charlone, que era el que estaba en la placa anterior. Bahía Blanca tiene, la ciudad de Bahía Blanca, que se dice la capital de la italianidad, tiene un gran cariño por esta Legión Agrícola Militar, le dio un gran empuje la Legión Agrícola Militar a Bahía Blanca, fue la primera imprenta, se imprimió el primer diario italiano, se hicieron puentes. Felipe Caronti era un ingeniero, así que pudo completar toda su especialidad en edificios, hornos de ladrillo, etcétera. Sería largo, pero es muy interesante. Bueno, la Legión Militar, esta después vuelve a Buenos Aires, guarnece en Rosario también en la lucha contra las montoneras federales, va tomando distintos nombres, pero tiene una determinada continuidad en el tiempo. Hasta que llega, y acá llegamos, la guerra con el Paraguay, y ya en ese entonces la Legión Militar Italiana estaba a órdenes del teniente coronel Charlone. El teniente coronel Charlone va a participar en la guerra contra el Paraguay. En principio la Legión Militar forma parte del regimiento número 8 del Ejército Nacional, y después el teniente coronel va a participar en varios combates de la guerra, y la Legión Militar también. Es más, no va a ser simplemente la Legión Militar, va a haber dos legiones más, que se llaman Legión de Voluntarios, que también está integrada básicamente por italianos. Bueno, Charlone tiene una estación, quizá alguno lo escuchó, tiene una actuación destacadísima acá en el combate de baterías, ¿no? Cuando se reconquista Corrientes, cuando es reconquistado Corrientes después de que es invadida por las tropas paraguayas, que es reconquistada por las tropas del general Paunero, Charlone viene como jefe de la Legión Militar, y el desembarco, las tropas de asalto, las primeras tropas que desembarcan acá en Corrientes y colisionan con los paraguayos en el combate de batería, son las tropas de la Legión Militar. Desembarca la 6ª compañía de la Legión Militar, y con la 6ª compañía, que iban a órdenes de otro italiano, el mayor Valerga, que era el jefe de compañía, desembarca su jefe, el teniente coronel Charlone. Esa 6ª compañía es detenida por el fuego paraguayo,
Bueno, y en un momento determinado, Charlone, con su ímpetu, sus ganas de continuar el avance, ordena que se detenga el fuego naval brasilero y entra en combate y le terminan pegando un hachazo en la cabeza, que casi lo matan, lo salva un suboficial, sargento Bosuá. Bueno, tiene una actuación destacadísima, un coraje de aquellos. Y bueno, en ese combate muere un oficial jefe. El único oficial jefe que muere es el mayor Salgari, que es el segundo jefe de la Legión Militar italiana. Así empieza la participación de la Legión Militar italiana en la guerra con el Paraguay. Después va a tener una actuación importante en bueno, en Yantay la Legión Militar también tiene órdenes de Charlone. Charlone se recupera de esa herida y toda esa cuestión. Y ahí también otro italiano que se destaca es José Girobone. Por ahí estaba José Girobone, ahí está, teniente coronel José Girobone, que termina muriendo en Tundupué, en un combate. José Girobone era un músico destacado, y hay una marcha militar del ejército argentino que se llama el TANA, que la creó él. Bueno, ahí en Yatay y el sitio de Uruguayana tienen una actuación importante en la Legión. En Tuyutí, la Legión Militar junto a la infantería del Ejército Nacional, bueno, formaba parte de la infantería, estaba integrada al Ejército Nacional, tiene una actuación relevante en la defensa, formando cuadro con la infantería argentina, tiene una actuación relevante también en la Legión Militar ahí, también seguía órdenes del teniente coronel Charlone. Ya en estos acontecimientos de la guerra de la Triple Alianza, sería muy largo de explicar, hay otras legiones que están conformadas por italianos, que tienen distintos nombres, legión de voluntarios, etc. Después tenemos en la batalla de Yatay-Tícora, la Legión Militar y la primera Legión de Voluntarios tuvieron acción también en esa zona, en esos palmares, con una actuación destacada. En ese lugar, la Legión Militar estaba comandada por el sargento mayor Valerga, que perdió la vida. Ese Valerga que había desembarcado acá en Corrientes, pierde la vida en ese combate. Además del oficial jefe que muere, hay 33 heridos. Y acá llegamos a una batalla emblemática, un combate sangriento, una batalla sangrienta, muy dura para las tropas argentinas, que es la batalla de Curupaytí. En Curupaytí, Charlone, en Curupaytí, bueno, este era el dispositivo de las unidades que estaban alistadas previo a la batalla. Ve que hay tres elementos italianos: la Legión Militar, la de Charlone, que estaba dentro de la división del coronel Arredondo, coronel Rivas, la primera Legión Militar, que está allá atrás, y la segunda Legión de Voluntarios en la división del coronel Susini. Ya Susini era coronel. Susini va a llegar a comandante de un cuerpo del Ejército Nacional. Esa es la disposición. Los de color verde son las tropas brasileñas,
de color azul las tropas nacionales. O sea, que en Grupo Haití yo calculo aproximadamente entre 1.500 y 2.000 hombres italianos participaron de esa batalla. Ahí hay una anécdota muy linda respecto a que hay una serie de coroneles que son Rossetti, Fraga, Charlone, y los tenientes coroneles Díaz y Luis María Campos. Previo a la batalla, ellos predicen que van a morir. Bueno, mueren todos, excepto Campos, el teniente coronel Campos, que es el que va a contar la anécdota esta, ¿no? Y es muy interesante, fíjense cómo estos italianos llegaban a compenetrarse de que esta era su tierra, que acá estaba, y que dejaron su sangre, ¿no? Y que acá estaba su porvenir, su vida. Dicen que luego de esta reunión, Charlone dice unas palabras, y Charlone, que hasta ese momento había guardado su silencio, dijo, siguió y ejecutando un ademán, exclamó con nervioso acento: del mismo modo quedaré allí de un metrallazo, pero caeré en mis cabales, porque hasta ahora en el ejército argentino, en esta patria que tanto amo, nadie ha ido más lejos que yo, y es por eso que quiero darle mis glorias y mi sangre. Bueno, realmente murió de un metrallazo, murió en el campo de batalla. La Legión Militar fue de las unidades que más, junto con algunas otras unidades de infantería, que estuvieron más cerca de las posiciones de Curupaytí, de las posiciones paraguayas. Muere Charlone, logran sus compañeros rescatar el cuerpo y va a morir al otro día recién, no el mismo día de la batalla. Y fue tan interesante la figura, o es tan interesante la figura del coronel Charlone, que en la marcha militar por Curupaytí se menciona. Les leo la estrofa: saludemos la enseña inmaculada, que heroica tremoló en Curupaytí, cuyos campos bañaron con su sangre Rivas, Díaz, Charlone y otros mil. Ha quedado plasmada la figura de Charlone en una marcha muy linda del ejército argentino. Curupaytí fue un holocausto glorioso y una de las páginas más heroicas de la infantería argentina. Y dentro de la gloriosa infantería argentina estuvieron las legiones italianas. Con esto ya voy terminando. Después tuvieron la actuación en Loma Valentina y en la ocupación de Asunción, las legiones. Y después, terminada la guerra con el Paraguay, las legiones militares italianas se van a disolver, pero muchos de sus integrantes ya van a pasar a formar parte de unidades del Ejército Nacional, del Ejército Argentino, y entre esos integrantes está este señor que le mencioné al principio, el general Cherry, que va a llegar al grado de general, el coronel Susini, que va a llegar a comandar un cuerpo del ejército argentino, y otros tantos que pasan a conformar las filas del ejército. La próxima. Con esto ya voy terminando, les muestro algunas cosas ilustrativas. Bueno, esta es la bandera que diseñó Garibaldi para la Legión Italiana en Montevideo en el año 1843. Aquella ya es esquemática, lo que representa es el Vesubio. La Legión Italiana de los Voluntarios de la Boca, de estas legiones que se conformaban cuando les dije yo recién respecto del sitio de Buenos Aires. La próxima. Esta es la bandera que usa, que se le entrega al coronel Olivieri después de las batallas, de los combates de Plaza Lorea y del Cementerio en 1853. Esta es una foto de la Legión Voluntaria de la Libertad en Rosario, en 1861. Bueno, hay algunas cuestiones simbólicas de la Legión, el sello,
el emblema de la región, que era el cornete ese de cazadores, el kepi que usaba, color rojo, el del Ejército Nacional era color celeste o azul, perdón, ese es color rojo. ¿Está rojo? Ya vamos a terminar. Bueno, esta gente, creo que esa foto está sacada en Bahía Blanca, cuando festejan los Teniente Feloni, también otro muerto, rodeado por sus compañeros. Y acá quise poner, fíjense, esas son todas las condecoraciones del general Cherry. Medalla de plata por la toma de Corrientes de la República Uruguaya en la batalla de Yatay, cordones de plata, escudo de plata al asalto por Upaití, medalla de oro por la expedición al Río Negro, medalla de la campaña del Paraguay, medalla de oro por la culminación de la campaña del Paraguay. Un personaje de múltiples condecoraciones, así como lo fue Charrone y lo fueron otros tantos en esta historia de la Legión. Es una cuota de sangre importante dejó la Legión, no solamente en la guerra del Paraguay, sino también en las confrontaciones civiles que tuvo el Estado de Buenos Aires con la Confederación, en la lucha contra el indio, ¿no? Y en otras actividades. Bueno, muchísimas gracias y si me pasé, disculpen. En dos partes. ¿Se escucha sin esto? Primero voy a hablar de la guerra en el tiempo que los paraguayos están ocupando Corrientes. ¿Qué pasó esos 6 meses aproximadamente que estuvieron acá? Y después voy a hablar de qué pasó con los italianos que estaban en Corrientes. Es una cosa diferente y es una visión distinta de la visión militar que ofreció el coronel Recupero. Lo primero que sucede es que el 13 de abril de 1865, en Paraguay, y quiero señalar una cosa que me gusta como lo dijo el coronel. En esa época se hablaba de guerra del Paraguay. Los paraguayos, que la única guerra en serio que tuvieron fue esa, que las otras fueron mucho más chiquitas, le llaman guerra Guazú, la guerra grande. Nuestra guerra grande no es esa, es la guerra de la independencia que duró 25 años. Y en la cual fuimos a pelear, o fueron los antepasados a pelear por la libertad de toda América del Sur, si se quiere. Y tampoco guerra de la Triple Alianza, que es un término que le resulta grato a los brasileños, porque así muestra que no estaban solos. Pero acá en esa época siempre se hablaba de guerra del Paraguay. Ya que yo voy a usar esa misma terminología. El 13 de abril del 65, el Paraguay, por sorpresa,
No interesa si hubo declaración de guerra, yo estoy hablando de lo que le pasó a los correntinos. Los correntinos de Buenas Aires se encuentran un día que hay una serie de barcos que atacan la ciudad. Se apoderan de unas embarcaciones que estaban adelante en el puerto y se las llevan a Humaitá. Se las llevaron para poder usarlas para transportar al otro día las tropas que invaden la ciudad. El 14 se produce la invasión. Pasemos a la que sigue. Tarda un poquito porque está regulado para que trabaje solo el PowerPoint. Pero lo que me interesa que vean es fundamentalmente las caras de los personajes, ¿no es cierto? La del, en ese momento, mayor Desiderio Sosa, que era la principal figura correntina durante ese momento. Y la de el capitán de navío Pedro Mella, que era el que encabezaba, que está allá a la derecha, que encabezaba la flota invasora, la escuadrilla invasora paraguaya. Ahí está, este está tomado del coronel Beverina, la forma en la que se produjo el ataque ese sorpresivo del 13 de abril. Inclusive hoy se discute si cañonaron la ciudad o no. En realidad parece que sí, tiraron unos cuantos tiros, pero era para que la gente no se metiera, que no fueran a ayudar a las tripulaciones de los barcos atacados. Esto el 14 de abril ocupan la ciudad. A la izquierda están paraguayos y paraguayistas. El jefe paraguayo, el general Robles, el genio intelectual de la invasión, que es José Vergés, que es el representante directo de Solano López, y los paraguayistas, Víctor Silvero, que es el primero, Cayetano Virasoro, que está en el medio, y el doctor Contreras, una figura importante de a posteriori también inclusive. Esos son correntinos. Y de aquel lado está Lagraña, que era el gobernador de Corrientes, atacado, y el que estaba abajo era Igarzábal, que es el que deja un diario escrito de lo que sucede prácticamente hasta comienzos del mes de mayo. El 18 los paraguayos dan una proclama. La firma el comandante. Dos cosas. Habla que vienen a ayudar, no vienen a traer problemas, que están empeñados en una lucha por, digamos, lo que hoy le llamarían la democracia, en esa época era por los valores republicanos, contra el imperio del Brasil y contra su aliado, que es Mitre. Pero ustedes habrán visto, de lo que yo coronel recupero, que Mitre era un tipo que era amigo de todos los que eran libertarios, como en aquella época. O sea que en realidad las ideas del imperio no es que les simpatizasen mucho. El día 19 de abril se va a producir una elección, porque los paraguayos le piden a los correntinos, eso se tiene todo fogoneado por Vérquez y López, que elijan una junta directiva de 3 personas. Ahí está el encabezamiento de los papeles de la Junta, en adelante. Y ahí está como era el padrón de la época, ¿no es cierto? Mirándolo un poquito se nota enseguida que ya están todos los nombres repetidos, se le pone listo. O sea, una cosa que ya estaba cantada, estaba hecha ya de antemano. De manera que y después esa Junta gubernativa va a dar una proclama también en la que ahí ustedes ven lo que dice, son una república hermana que vienen a ayudarnos, son nuestros mejores amigos, no nuestros enemigos, los malos son Mitre y el imperio del Brasil. Este es el golpe de mano al que se refirió el coronel Recupero sobre el parque Mitre. Bueno, el dibujito lo hice yo, ¿no es cierto? Lo demás lo tomé de un capitán, porque hace un estudio muy interesante de esto, como si fuese un ataque de infantería de marina, un capitán de infantería de marina, y ahí están las dos figuras, ¿no es cierto?, que son importantes de recordar de Corrientes. Paunero, que es el que encabeza el ataque, va a ser muy criticado porque tiene muchas pérdidas, pierde mucha gente, y el coronel, en ese momento coronel Cáceres, Nicanor, el famoso Nicanor Cáceres, que no llegó. O sea, él tenía la caballería. Una de las razones por las que Paunero tiene que replegar, si no se puede quedar, es que no tiene ojos. Para la guerra de aquella época, la caballería no eran los ojos, era el dron que iba viendo que era lo que estaba por pasar.
acá es un poco la bisagra, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento nadie sabía bien quién podía ganar, Riachuelo. Ahí está de vuelta el comandante Mesa, un tipo heroico que va gravemente herido, ahí va a morir en Humaitá. Brugues, que es el gran oficial de artillería paraguayo, que es el que maneja los cañones que van a poner en la barranca, y Barroso, que es el almirante brasileño. Lo interesante es, ¿no es cierto?, que esta batalla le cuesta al Paraguay el dominio del río. A partir de ahí, además queda bloqueado. No puede, pero aparte de una cuestión interesante de último momento. Marisol Maciel, que es la, digamos, delegada del Museo de Monumentos Naturales Históricos, a través de una denuncia que se le hizo, ya logró que se hiciera una donación de un señor que había encontrado un montón de cosas. Una es un pedazo de la barandilla del barco brasileño que está hundido ahí en el riachuelo, adentro. Es cierto que está muy sobre la superficie, parece que la sacaron a tirones, y la tiene ahora, la están preparando para tenerla en el museo. Una cosa interesante junto con un montón de otros lugares, pero de la acción naval eso. El Paraguay además perdió toda su capacidad porque hay una cuestión, los barcos brasileños eran encorazados, tenían blindaje y cañones modernos. Los barcos paraguayos eran barcos de multipropósito a los que se les habían agregado cañones y no tenían blindaje, o sea que eran muy vulnerables. Si ustedes buscan en internet van a ver que está ahí lo que se llama Aporcue, más o menos unos 25 o 30 kilómetros de Asunción. Los paraguayos metieron ahí los barcos durante una creciente para que los brasileños no los pudieran capturar o hundir. Y ahí se ven las fotos, son cáscaras. Sí, es un barco de metal, es una chapa de zinc, parece. Estas son dos armas que se llaman riachuelo. Esto era una canoa de 2 puntas con un cañón puesto arriba. Los paraguayos habían hecho 6 de ellas, los brasileños, a pesar de que tenían mucho miedo, porque era un artefacto muy petizo y tenía un cañón muy grande arriba, pero las 6 chatas se las hundieron ahí en riachuelo. Y lo otro era una especie de, ¿cómo diríamos? Tiraba como canitas voladoras, pero en serio, llenas de pedazos de fierro y de pólvora. Hizo mucho daño, aparecieron en Crimea y se usaron mucho los paraguayos. Era una cuetera muy rudimentaria, tiraban, ¿no es cierto?, apuntaban más o menos a ojo, pero esas armas también estuvieron en riachuelo. Y ahí está el 11 de julio, porque hay un problema. López, que esperaba que Urquiza se fuera del lado de él, no era el único, ya con la forma de actuar de Nicanor Cáceres, que era el hombre de confianza de Urquiza, quedó claro que no lo iba a ayudar. Pero acá es cuando empieza a verse que esos primeros meses de tratar bien, de seducir a los correntinos, ¿no es cierto?, somos sus hermanos, vinimos a ayudarlos, qué sé yo, ahí no, ahí empezó a darse vuelta la cosa. Esto es un poco lo que, esto lo cuenta el doctor Ramírez Brache en su libro, ¿no es cierto?, como el aprisionamiento de las cautivas es un poco una bisagra, ¿no es cierto?, después de la batalla de Riachuelo, de lo que está empezando a suceder. Ahí vamos a poner un poquito de vuelta. Esta que dice Toribio de los Santos de Sosa, esa es la única que murió, la famosa que quedó en el Paraguay porque murió de cólera. También, como parte de lo que sucede después, vienen los saqueos. No es que saquean solamente, estamos hablando de una guerra. En las guerras, si las leyes de guerra, no hay leyes en la guerra. Si la guerra impone su propia impronta, sus propias leyes. Y ya habían venido los paraguayos, ¿no es cierto?, saqueando Santo Tomé, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres, Monte Caseros, habían ido en distintas dimensiones. Acá es cuando se produce un saqueo grande. Y cosa interesante, el doctor Ramírez tiene un libro en el que explica todo, porque se tomó el trabajo de mirar todos los documentos uno por uno del archivo. Y ahí es que ustedes ven, ¿no es cierto?, el saqueo más importante, 10.000 cabezas de ganado, 370 ovejas, 450 caballos. Se llevaron la ropa y los ornamentos de la Virgen. El piano, todavía cuando yo era un adolescente, tener un piano era una cosa muy cara. O sea, había muchas chicas que pedían piano, pero no tenían la casa de piano. Entonces, ese piano le fue llevado de regalo a Madame Lynch. Todo lo subieron los barcos y iba para el Paraguay. Y está más o menos explicado. Lo interesante es que los dos
personajes en los que se encarna aparentemente la capitanía, la cabeza del saqueo, son dos grandes héroes del Paraguay. Uno es Nubes, que ya dije, el gran artillero, y el otro es José Domínguez Díaz, que es el héroe del Grupo Haití. O sea que eso es posterior, por supuesto. En agosto, Punta Cuevas, un lugar que queda un poco después de Bellavista. La Junta hizo una excursión ahí para tratar de ponerlo en valor. Ahora hace poco Bellavista lo ha convertido en un paradero y en un lugar para que la gente pueda ir y visitar y demás. Lo que tiene que ir, bueno, ahí aparece un italiano, porque Murature es un italiano y va a ocupar grandes puestos en la Marina. Después va a ser inclusive el jefe de la escuadra de Buenos Aires. Pi es un español. Barroso es el brasileño. Y el Urtubey que aparece ahí es un antepasado que fue gobernador de Salta, que quedó herido en esa batalla, manejaba una colilla, o sea, la colilla era un cañón giratorio. Y el barco, el Guardia Nacional. Este combate es modélico para entender cómo somos los argentinos, como ahorita. El portugués pasó, el brasileño pasó, entre toda la gente debajo de cubierta, ordenó que nadie subía, y a toda velocidad, atravesando por delante de una línea de cañones que estaba puesta sobre la ribera, para tener el menor número de bajas posible. El argentino llegó con su barco, lo paró en el medio del río delante de los paraguayos y le dijo: ¿qué le parece si revisamos la máquina? Me parece que no suena bien. Esto todo es histórico. Sí, vamos a parar. Paran la máquina. Y empiezan a tirotearse con los paraguayos. Por supuesto que los hicieron pomar. Ahí murió no solamente el hijo de Pi, que era guardia marina, sino también un hijo de Pedro Ferré, que era otro de los guardiamarinas del barco. Esas 59 bajas son brasileñas. Los argentinos tuvieron su propia lista de bajas. De los paraguayos no se sabe. Pero es interesante porque hay cierto parecido en esta acción naval y la vuelta de obligado. Faltan las cadenas nomás, pero después la parte angosta del río, el pretender parar con cañones, ¿no es cierto? Una flota, eran como 20 y pico de barcos, 13 vapores, así que era interesante. Eran las tácticas de lucha de la época. Adelante. Ya hasta ahí no lo voy a comentar, simplemente son 10.000 hombres más o menos contra 3.000. Sí me interesa señalar ahí está Flores, ¿no es cierto? Flores es el uruguayo que maneja las tropas, digamos, de la Triple Alianza, porque ya en ese momento hay gente de todos lados. Y Duarte es el paraguayo. Pero lo interesante es que Flores era el hombre al cual Mitre lo había respaldado para que pudiese tomar de vuelta el poder en el Uruguay. ¿Por qué? Y porque Mitre se hizo militar en la Nueva Troya, como le llamaban. Ese nombre se lo puso Alejandro Luma. A Montevideo, sitiada por las tropas de Oribe con el apoyo de Rosas, y ahí es donde Mitre aprendió a pelear y sacó fama de valiente, porque era un hombre muy valiente. Y por eso es que los famosos coroneles de Mitre, ¿no es cierto? Sández, Arredondo, el Toro Villegas, Montenegro, eran todos uruguayos. Era toda gente que él conocía. Aparte, en esa época, un oriental, como se dice, no había mucha diferencia. Cuando yo estaba haciendo la licenciatura en Posadas, Héctor Ferré, el padre del Mercosur, fue a dar una charla y dijo: yo soy un oriental argentino, ustedes son argentinos orientales. Y debe señalar de que sí, realmente no hay ningún otro lugar del mundo que esté tan próximo y tan unido por todo lo que valga la pena como el Uruguay con nosotros. Bueno, este es un gráfico que lo hice yo porque no está dibujado en ningún lado. Esta es la única acción militar en la que pelean los paraguayistas contra las tropas nacionales, encabezadas por el coronel Hornos. A esta que es la gente de Lovera, que es el paraguayista, le decían los lomeros, porque eran todos del departamento de Las Lomas, que era un departamento que no existe más, que estaba más o menos entre la ciudad de Corrientes y donde ahora está aproximadamente la terminal de ómnibus. Ahí están las pérdidas y demás. Lo concreto es que ¿para qué los usaban los paraguayos a estos paraguayistas? Para recoger ganado, que después se los llevaron como 100.000 cabezas de ganado. Pero, ¿por qué? Y porque además los tenían mal armados, usaban la bandera de Corrientes. Por eso que después, durante mucho tiempo, según me dijo Diego Mantilla, no se usaba la bandera de Corrientes porque quedó medio exorcizada por haber participado de esa forma en la Guerra del Paraguay. Muy
rápidamente, ¿no es cierto?, los acontecimientos prescriben. El último jefe paraguayo, ¿no es cierto?, que el 10 de octubre empiezan el franqueo del Paraná para volverse al Paraguay, ¿no es cierto? Nicanor Cáceres ahí sí entra con su caballería en la ciudad, ¿no es cierto?, pero el 28 de octubre. Y después una cosa que vale la pena remarcar. El gobernador Lagraña se reintegra a su capital el 3 de noviembre. Y el 25 de noviembre, porque en esa época los cambios de autoridades se hacían el 25 en homenaje al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, asume el poder el nuevo gobernador. Hasta hubo elecciones, hay una guerra, el que gana es de la oposición política, digamos, a Lagraña, pero ni ahí se rompió el proceso, digamos, hoy le llamaríamos democrático, entre los correntinos. Y ya los paraguayos cruzaron, y acá es interesante porque hay una o dos cositas para señalar. El combate de Peguajó. Ahora, como apareció una ciudad que la fundó Dardo Rocha en homenaje a los caídos, ¿no es cierto?, en ese combate, que le llaman Peguajó. Manuelita vivía en Peguajó. Ese no me recuerdo de este lugar. La batalla este combate se produjo entre lo que es el Médano, el Paso de la Patria, y el desembarcadero de las lanchas. Ahí estaban los corrales en los que metían las vacas antes de hacerlas vadear el Paraná. Por eso los paraguayos lo conocen como el combate de corral. Ahí están dos personas de ese tipo con aspecto de matasietes, el coronel Conesa, que no manejó muy bien su gente, perdió 900 hombres, pero eran todos jinetes de la provincia de Buenos Aires que combatieron con infantería. Y Dardo Rocha era uno de los que estaban ahí, que va a ser después el fundador de La Plata. Celestino Prieto, no conseguí una imagen, pero es la figura paraguaya, ¿no es cierto?, que encabeza esta acción que para ellos es victoriosa. Es victoriosa para Paraguay. Bueno, muy en síntesis, los paraguayos en la realidad solamente manejan el terreno que pisan, el resto no. La frontera entre los paraguayos, paraguayistas y demás, y los correntinos, digamos, que se han mantenido fieles a la República, eso dio Santa Lucía. El Paraguay primero y amigablemente, ¿no es cierto?, ocupa Corrientes, pero se produce lo que yo llamo la trilogía del desencanto. Primero, que Urquiza no se volcó a apoyar al Paraguay. Segundo, que su principal lugarteniente en Corrientes, que era Nicanor Cáceres, tampoco. Y tercero, que la batalla de Riachuelo no solamente primero el golpe del 25 de mayo, que a pesar de que militarmente es muy objetado, pero le hizo ver que podían pegarle por atrás. Entonces ya empieza a pensar en retroceder. Y lo último de todos esos saqueos, que reitero, ¿no es cierto? Yo he sido soldado muchos años, con el coronel Recupero, hemos leído historia militar suficiente como para decir, no. Lamentablemente la guerra es cruel y sanguinaria. Y el saqueo es una de las cosas que son prácticamente imposibles de evitar, especialmente cuando por ahí uno necesita una cosa que no tiene, otro sí la tiene. Así que lo que quiero decir con esto es, no solamente desde el punto de vista del soldado, sino como persona que hace historia, no hay que abrir juicio. Pasamos al otro, y ahora sí pasamos a hablar de los italianos durante la Guerra del Paraguay. Acá hay una cosa interesante, porque los italianos de los que habló el coronel Recupero son soldados, pelean por ideales, muestran tener un coraje a prueba de todo. Estos no, estos son otro tipo de italianos, que gente que vino con otras finalidades y que fundamentalmente son comerciantes, calafate y carpinteros. O sea que hay gente que vino a hacer su vida acá, se casó con correntinas, tiene muchos intereses que cuidar, entonces y van a ser paraguayistas, o sea, van a, no de la boca para afuera, pero van a tener que cuidar sus intereses, inclusive van a participar en algunas de las cosas que hacen los paraguayos. Cuando dicen nosotros en el contexto de la élite dirigente, dijo que se casaron bien,
los tanos siempre han sido muy hábiles para eso. Sí, yo también tengo esa creencia, no, de ahí vengo yo, de tantos son esa mezcla que vino acá y pues, Mitre un día lo fue a ver un italiano que tenía un problema con unos barquitos y sí, como buen tano a gritar y qué sé yo, lo invitó a comer y al final terminó casándose con una de las hijas. O sea que la capacidad de seducción del italiano es conocida. Pero la cuestión es que eran paraguayistas, pero digamos de la boca para afuera. Eso del paraguayismo también requiere todo un análisis aparte, ¿no es cierto? Porque había gente que tenía intereses en los dos lados, tenía tierras y ganados en el Paraguay y también acá. Entonces, ¿cómo hago para no tratar de mantener lo que tengo y no tener problemas? Y bueno, estaban relacionados con los federales. Los federales se sentían mucho más identificados con, así como Mitre y otros personajes de Buenos Aires lo veían a Solano López como una especie de Rosa Redivivo, como una reiteración de algo que acá ya habíamos conocido. Ellos lo veían con otros ojos. Ahí lo que decíamos antes, relaciones económicas y también familiares. Y siempre hay una justificación teórica. Acá estaba el tema de la república, del imperio, ¿no? Todo eso, pero son todas cosas para la galería. Sabemos que los intereses juegan mucho más normalmente que esa cuestión. Y ahí aparece el nombre del principal, que va a desaparecer después de la guerra, no se escucha hablar más de él, que es un señor Federico Boetti. Y después aparece también una asociación de esas típicas de los italianos, ¿no es cierto?, para, especialmente pensando en cuestiones de salud y demás, la unión de benevolencia. Acá había un diario que hacían los paraguayos, está en el archivo, salió 64 65. O sea, cuando los paraguayos se fueron, se llevaron una imprenta, también una de las cosas que se llevaron. Pero la cuestión es que el tiempo que estuvo acá fue editado, el que lo hacía era Boetti, mientras que el mitrismo, por meter con esa costumbre argentina de ponerle nombre al que maneja el equipo, ¿no es cierto?, el capitán del equipo, el Maradona de los porteños era Mitre, y era de tendencia liberal. Bueno, Boetti inclusive aludió públicamente al Paraguay, una nota que decía viva la República del Paraguay, toda esa cuestión. Ahora, la discusión acá era una cosa, ojo, ahora que tanto se habla de los medios, en esa época también, la única diferencia es que había un solo medio, una única imprenta. Entonces, era importante tenerla, porque aparte era la única que podía fogonear las ideas y difundir lo que quería difundir. Los federales se apoyaban ideológicamente en Urquiza, esperando que Urquiza nunca se pronunció. En realidad lo que va a pasar, como sabemos, es que los brasileños lo van a cooptar comprándole todos los caballos y demás, hizo muchísima plata y no intervino en la guerra que haya ganado. Y detrás de los liberales estaba, por supuesto, Bartolomé Mitre. Este es un pedazo de página del Independiente. Es el número siguiente al 13 de abril, salía una vez por semana los días jueves. Y ahí aparece, ¿no es cierto? Ya sale en el diario de Corrientes la proclama que le da López a sus soldados en Asunción cuando les dicen, ¿no es cierto?, que van en una expedición una vez más a luchar, una cosa, hablaba muy bien, escribía muy bien también, pero fíjense que cómo sería ya la cuestión de la cooptación, que el número siguiente ya aparece la publicación de lo que dice el líder paraguayo. Todas las tardes, la última actividad de José Berqués era irse al telégrafo y por telégrafo le contaba todo lo que había pasado a Solano López. El telégrafo de Corrientes con el que estaba en Humaitá. Y acá hay una interesante porque explica cómo era el tema. Había que hacer alguna cosa, Berqués la hacía, se la llevaba al más inteligente y más osado, más chullo de los paraguayistas, que era Víctor Silvero. Silvero se lo llevaba, digamos, intermediando para disimular un poco a la Junta Gubernativa. La Junta Gubernativa lo devolvía sin agregarle una coma y se publicaba. Eso es lo que le cuenta ahí. Y también le explica que
también en esa época se buscaba embarrarlo al enemigo, o sea, estaban buscando desesperadamente cosas de las que acusarlo a la graña. Entonces habían metido y ahí le cuenta que uno no encontramos nada. Por ahora no encontramos nada todavía, o sea que ya digamos nada nuevo, ¿no es cierto? Cosas que todos vemos por ahí todos los días. Adelante. Yo elegí 10 nombres, nada más, que son los que han tenido alguna participación. Hay muchos que siguen existiendo, de los paraguayistas, de los italianos paraguayistas más conspicuos, ¿no es cierto? Este es justamente Prandi, pero no debe ser antepasado suyo. Domingo Prandi. Está Achinelli, que es un apellido que continúa. Boetti, Gallino, es un apellido que continúa. El primer Gallino había sido cónsul en 1850 y algo, está en el diario el día que lo nombran y llegue. Iglesias, Parodi, Ratti, los Resoagli, hasta vicegobernadores, el último dato que recuerdo en este momento. Rosselli y Solari es otro apellido importante, ¿no es cierto? Con muchas cosas hechas. O sea, gente que ha dejado huella en la historia de Corrientes. Acá un poquito la cronología de todo esto, ¿no es cierto? En el 52 es Pujol el que representa el eje San José-Corrientes, porque es el eje, digamos, federal. San José, ¿por qué ahí? Porque no está Auspicio. En esa época había 8.000 y pico italianos de habitantes y de esos menos de 150 eran italianos. En el 60, para poder, como tenían dinero, para poder competir con la imprenta del Estado, que la manejaban los federales, Pampín y La Graña compran una imprenta y empiezan a editar un diario. El diario que edita Boetti, ¿no es cierto?, es el diario federal, porque en ese momento la imprenta la tienen en su mano los federales. Adelante. En el 61, uno de tantos movimientos de aquella época lo derroca al gobernador, que era un cura, el canónigo Rolón, y que había sido el que lo sucedió a Pujol. Y Pampín completa el periodo, o sea, digamos, muy legalista todo, completa el periodo del mandato. Cuando se vota, lo eligen a La Graña. Ahora fíjense, Boetti, ¿con quién se casa? Se casa con dos apellidos importantes. La mujer es Bedoya Llano, dos apellidos muy conocidos en la historia de Corrientes también. Pero es federal, o sea que hasta ese momento Boetti es federal. La Graña le saca la imprenta, por supuesto, ¿no es cierto? Y le cierra el diario. Y Boetti reclama, y los testigos, ¿quiénes son? Prandi y Resoagli. En el 63, ahí en la imprenta, el que edita es un Martínez, ¿no es cierto? ¿Está? En el 64, Boetti, que había reclamado en los tribunales, recupera la imprenta, recupera el contrato, le ofrece de vuelta a los servicios del gobierno, que por supuesto no se los acepta, y el gobierno contrata con Pampín, porque el gobierno es del color de Pampín. Y aparece El Progreso, que era el diario que se hacía con la imprenta que habían comprado, ¿no es cierto?, Pampín y La Graña. En el 64 se funda la Unión de Benevolencia, y ahí están los nombres de los que son presidente, tesorero, secretario y demás, ¿no es cierto? Carlos Nicolò Rosselli, Antonio Iglesias, Luis Resoagli, Domingo Prandi, Juan Ratti, el presidente Rafael Gallino, el vice Boetti, el tesorero Achinelli. Gallino estaba casado con la hermana de Pujol. En el 65 se produce la invasión y La Graña se va a San Roque. Perpé propone que se elija la Junta Gubernativa y en la asamblea ella eligen a tres. El más interesante es Víctor Silvero, es el único sobreviviente. A los otros dos los hizo matar después en el Paraguay Solano López. Silvero no solamente que llegó a tener el grado de coronel, sino que lo acompañó a Solano López hasta Cerro Corán. Después volvió, lo juzgaron por traición, salió sobreseído, no, en Argentina ni sobreseído, increíble. Y terminó cómodamente su vida en su campo de Santo Tomé. Algo que aparece en el diario de Igarzábal, este hombre que iba escribiendo todo el día lo que pasaba. Silvero le ordena que proceda sin contemplaciones, o sea que
no perdona a nadie, no te dice, sí señor, así vamos a hacer. Es un poco, ¿cierto?, como somos nosotros, un poco por la ganadería, pero bueno. Y la Mutual, viva la República del Paraguay y demás, le dice a ver que por nota, ¿no es cierto?, que están totalmente consubstanciados con la causa del Paraguay. ¿Qué otra cosa podrían decir? La Junta, los tres estos, ¿no es cierto?, Cáceres, Gauna y Silvero, designan una comisión fiscal para que investigue los excesos cometidos por la gente de Paunero durante el ataque del 25 de mayo. Y el presidente de la comisión es un amigo amigos de donde, del comercio, ¿no es cierto?, de haber comenzado juntos como de 20 años antes, que era Iglesia. También está Rezoagli y Goetti, por supuesto. Sinforoso Cáceres era un hombre que tenía grandes propiedades en el Paraguay. Ahí en el archivo están los papeles conmovedores, ¿no es cierto? Lo matan a él, lo hacen fusilar como a tantos otros, y Solano López, pero están los papeles en los cuales la madre pide al gobierno que le permitan, que le expropiaron todo, que le permitan disponer de 200 cabezas de ganado para poder darle de comer a sus nietos, porque están dedicados a pedir limón, estaban reducidos a pordeación. Una muestra del poder de llegada que tenían los italianos es que logran que Solano López ordena que lo detengan a un señor Díaz Colodrero, los tanos van, interceden y consiguen que lo liberen, o sea que tenían su llegada, podían, ¿no es cierto?, interceder ante el invasor. Y bueno, termina la guerra y no hay problema con los italianos. O sea, por de pronto que me imagino cómo habrán hecho buenas migas con los que venían en el ejército, ¿no es cierto? Y inclusive van a seguir siendo amigos por ejemplo, de Víctor Silvero. Cuando le hacen el juicio, los testigos que hablan a favor de Silvero están Rezoagli, Solari y Luisa Pujol de Gallina. Y bueno, ahí está la conclusión muy sintética, muy resumida, ¿no es cierto?, que los italianos durante la guerra lograron mantener sus intereses en resguardo. Y se mantuvieron cuidadosamente equidistantes de todos los contendientes. Eso es todo, muchas gracias. Para el cierre, le vamos a pedir al presidente de la Junta de Historia que nos ayude a cerrar, que está con el doctor Dardo Ramírez Castro. Buenas noches. Realmente celebro esta actividad que conjuntamente la Junta de Historia y la Sociedad Dante Alighieri llevan adelante, que no es circunstancial ni azaroso, sino es fruto de un trabajo de bastante tiempo que con Giancarlo estamos llevando adelante, que trasciende a la acción de los hombres, sino es una acción institucional, en donde, hablando en esta ocasión por la Junta de Historia, que es una institución que tiene como objetivo principal valorizar la historia de nuestra provincia. Y la historia de nuestra provincia está ligada a la sangre italiana. Ya lo hemos visto en esta connotación bélica, casi trágica, de la Guerra del Paraguay. Pero va mucho más allá de antes y más allá de después. Y durante la Guerra del Paraguay, solamente contar este dato, para ver que ya la Italia unificada veía a esta zona como de gran importancia. Porque durante la guerra, y la principal circunstancia de la guerra durante los años más importantes, 65, 66 y 67,
estaba atracada en el barco de Corrientes, en el puerto de Corrientes, la fragata La Veloce del Reino de Italia, que tenía por objetivo principal la custodia de los ciudadanos italianos que estaban próximos a la guerra. Esta documentación se encuentra a disposición en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, muestra la importancia y el vínculo que en el momento trágico de la guerra también Italia le daba a la región. Señores, nada más que agradecer la participación de todos ustedes, a los oradores, al doctor Iniri, al recupero, por acercarnos esta reflexión sobre la guerra del Paraguay y esta vinculación directa con los italianos. Se citó acá a Daniel Serri, uno de los principales hombres que configuraron el ejército argentino de raíz italiana. Serri participó en la guerra del Paraguay en el territorio chaqueño, comandando los batallones correntinos, entre ellos a Santiago Bailier. Y en su libro que escribió, Campaña del Paraguay, Daniel Serri va a decir: no he visto en mi agitada vida soldados más valientes que los correntinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos su presencia. En breve verán también en el canal de YouTube que se va a cargar el video de esta presentación. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales para las próximas actividades. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias.